Gati, 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 para gati, para sangati. Hay mucha evidencia que muestra eso. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos se consume tanta droga? ¿Por qué en Estados Unidos son los campeones en términos de los hospitales psiquiátricos? ¿Por qué hay tantos suicidios? Porque el estadounidense, el canadiense, no tiene la experiencia de la familia. Al no tener la experiencia de la familia, los niños pequeños no tienen el apego seguro. Y uno deriva su estabilidad emocional, ¿sí?, solamente de los padres. ¿Sí? Si no hay apego seguro. Si no, las redes neuronales relacionadas con la estabilidad emocional no se estructuran. Entonces, vas a crecer con un sentido de desamparo, un conflicto emocional, te vas a sentir perdido. Entonces, en Estados Unidos, a los niños de 15, 16 años ya los corren de su casa, ¿no? Y estos grandes ya se van los niños 15, 16 años. Imagínense ustedes. Aparte de esos 15, 16 años que estudiaron en su casa, pues casi nunca vieron a sus padres, ¿no? Entonces, ahí se genera un conflicto gravísimo. Muchas investigaciones, incluso psicólogos que tienen conflictos, explican su conflicto interior por esa carencia de no haber tenido la experiencia de la familia. Como no tienen la experiencia de la familia, pues no pueden crear una familia, ¿verdad? Por eso, por un lado está el acta de matrimonio y por otro lado está el acta de divorcio, ¿verdad? Es decir, al año, 2 años se divorcia, no es el típico. ¿Cómo van a poder construir una familia si no tuvieron la experiencia de la familia? Entonces, la familia no es un tema medieval, para nada, ¿sí? Es la estructura normal que va a permitir a niños y jóvenes madurar. Solo maduras a través de la familia. Si no tienes familia o no tienes padres, bueno, a través de la familia extendida. Bueno, si no tienes familia extendida, entonces, bueno, a través de adultos maduros. ¿Sí? En este caso, podemos hablar de educadores holistas. Pero siempre van a requerir el niño y el joven adultos maduros. Entonces tenemos que hacer una defensa de la familia. Porque la relación que tú estableces con la familia es la única relación de amor incondicional. El amor incondicional no lo vas a encontrar en otro lado. Es la única relación estable. Con los amigos no tienes amor incondicional, ni tienes relaciones estables. Son intrínsecamente conflictivas. Es decir, en cualquier momento se pelean y se acabó la amistad. Si te enfermas, si estás 3-4 meses enfermo, tirado de la cama, ¿quién te va a ayudar? Es tu familia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar muchísimo del asunto de la familia y no caer en estas ficciones de la posmodernidad, ¿sí? Esto es una mentira y no es un dicho, no es una opinión, ¿sí? Está toda la investigación que se ha hecho, ¿verdad? Pues muchos estamos trabajando con algunos que salieron ya hace tiempo de los posgrados, no alcanzamos a ver ese material, pero con muchos estamos estudiando lo del regreso al vínculo familiar del doctor Lauro, ¿sí? Donde viene toda la investigación, todos los datos y todo eso, ¿sí? Muy detallado. Okay. Depresión se da por la vulnerabilidad, incapacidad de relacionarse con adultos. Por ejemplo, una de las características de los jóvenes actuales es que no pueden tienen mucha incapacidad para relacionarse con adultos. No saben cómo hablarle a personas de 50, 55, 60 años. Se sienten tímidos, no saben cómo interactuar con el adulto. Se sienten muy cómodos con los de su edad. Un muchacho de 20 años puede relacionarse muy bien con otro de 20 años. Pero si le pones uno de 50 o de 55, 60, no saben qué hacer. Bueno, esto también ha llevado a una gran pérdida de sentido para vivir. Vivimos en una sociedad muy deshumanizada. Entonces, realmente hemos entrado en una cultura occidental, ¿sí?, que prácticamente no tiene sentido. No tiene sentido y entonces ese sentido se trata de llenar, ¿verdad?, con diversión. ¿Sí? Bueno, en este mismo orden de cosas, ya para terminar, ya quiero pasar a la parte bonita, a la parte de la propuesta, ¿verdad? Porque estamos muy negativos, pero bueno, es una parte necesaria que necesitamos tocar, ¿verdad? Porque lo que yo me he dado cuenta es que no se está hablando de esto, ¿sí?
Entonces es importante hablarlo y entenderlo para entonces decir, ahora sí vamos con todo, con la inteligencia espiritual, ¿no? Ahora sí sabemos qué es lo que vamos a resolver con la inteligencia espiritual, ¿no? Les digo esto porque tengo, ustedes saben, muchos estudiantes que son profesores desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado, ¿no? Y una vez una maestra me decía, doctor, quiero que vaya con mi grupo de maestría y les dé una charla. Dice, nada más tengo 6 estudiantes de maestría. Pero no les interesa nada, no quieren hacer nada, no quieren leer nada, reprueban y no les importa nada, no sé qué hacer, parecen zombies. Entonces, ¿qué tiene? Decía ella, no sé qué tiene. O sea, no les interesa nada ni quieren leer nada. Llegan y nomás se sientan así y no sé qué hacer. Digo, bueno, pues es que tienen el virus de la comodidad, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tienen. Entonces, bueno, ya ahorita vamos a acabar, ¿sí? Nada más quiero terminar un poco de describir, no de explicar, no estoy explicando, estoy describiendo, porque la explicación nos llevaría muchísimo tiempo. Bueno, una entrevista que le hicieron a Umberto Eco, este es un novio italiano, murió hace poco, pues sorprendió mucho porque él hablaba de lo que se ha dado a llamar la invasión de los idiotas. Y decía que este mundo en el que vivimos es un mundo ya dominado por los idiotas, ¿no? Y él hablaba de cómo las redes sociales están siendo dominadas por gente que no piensa, gente superficial, ¿sí? Gente pusilánime, que ha tomado las redes sociales y plantea programas como youtubers o en blogs, noticieros, se hacen estrellas en internet, pero que no son programas que no tienen contenido. Tienen mucha forma, pero no tienen contenido, están como huecos. Entonces, pura risa, pura payasada, ¿sí? Entretenimiento, pero no hay ninguna enseñanza, no hay nada profundo que nos transmita. A esto él lo llama la invasión de los idiotas, ¿no? Entonces, yo creo que ya todos han visto muchos programas así, noticieros, donde se hace pura payasada, payasos que se meten a hacer programas de televisión dando noticias, ¿sí? O blogs, ¿verdad? Que también no transmiten nada, ¿no? O sea, hay cero contenido. Entonces todo es blog, todo es payasada, todo es cómico, ¿sí? El payaso es el rey, ¿sí? Entonces, Humberto Eco es muy duro, ¿no? Y él lo llama la invasión de los idiotas, ¿no? Los contenidos son breves, fugaces y vulgares. Por ejemplo, ha sido muy difícil, a mis hijas les gusta la cocina. Ha sido muy difícil encontrar programas de cocina, porque la mayoría son puras payasadas, ¿no? Entonces vemos un programa y empiezan a payasear, ¿no? Entonces vamos a ver, antes salimos, hay que buscar otro, ¿no? O buscamos otros temas, igual son puras payasadas, ¿no? Entonces ahí es donde vemos estos contenidos, ¿verdad? Son breves, fugaces, vulgares. Los youtubers son que tocan temas sin profundizar, es puro entretenimiento. Pues estos son ejemplos de la decadencia de la cultura actual. Se dice que son expositores castrados para un razonamiento profundo. No pueden razonar de manera profunda. Estos programas, ¿verdad? Tienen tres consecuencias. Una urgencia por transmitir, empatía, o sea, caer bien, ¿sí? Les importa mucho caer bien, ¿sí? La velocidad del discurso, es decir, dicen una cosa y ya cambian otro tema, ¿no? Y cambian otro tema, y dejan un tema a la mitad y cambian a otro, ¿sí? Y el triunfo del relativismo, o sea, todo es relativo, todo es relativo. Y bueno, se hace referencia a aquel libro, a lo mejor muchos lo leyeron, ¿no? Un libro muy famoso de Aldous Huxley, ¿no? De Un Mundo Feliz, que estamos en esa época, ¿sí? Del mundo feliz. Bueno, otro autor que es una crítica al mundo que estamos viviendo y a la situación tan difícil con la que estamos pasando, es Ken Wilber, ¿no? Él habla de un mundo chato de la posmodernidad, un mundo sin profundidad, ¿sí? La destrucción de las jerarquías, es decir, esta es una cultura que no le gustan las jerarquías,
no le gusta la autoridad, cree que toda autoridad es ilegítima y es déspota, lo cual obviamente no es cierto. Sustituye el concepto de jerarquía por el concepto de redes. Hasta en la educación se habla de retícula, lo cual me parece bastante equivocado, pero no trae otro tema. Porque en las redes no hay sujeto, ¿sí? En una red no hay sujeto, solo sistema. Todas las redes son anónimas, ¿sí? Entonces, en los enfoques sistémicos, por eso yo hago una crítica también a Edgar Morin muy fuerte, porque son enfoques donde no hay sujeto, no hay conciencia, no hay yo, no hay subjetividad. Todo es sistémico, todo es red, es la anomia, es la nada, es el ello. Y esto nos ha llevado a una colonización del mundo de vida. El mundo de vida es el mundo del sentido. Está colonizado por la racionalidad instrumental, según nos dice Habermas. Entonces, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros estamos viviendo en un mundo que no tiene sentido, ¿sí? Y entonces la posmodernidad trata de darle sentido, por ejemplo, con el América, ¿no? Y con el Cruz Azul, y el fútbol, y los deportes, y el béisbol, ¿no? Y cosas que son realmente ridículas, ¿no? El fútbol, el béisbol, nunca le va a dar sentido a su vida, ¿sí? Son simples entretenimientos que no implican revitalizar el mundo de vida. Bueno, ya casi termino esta parte, ¿eh? Ya, esta es la última para terminar esta crítica, porque yo realmente no me gusta mucho centrarme en las críticas, me gusta más en la propuesta, ¿no? Yo creo que es un rasgo de todos los pensadores solistas que vamos a la propuesta. Lo que pasa es que me he dado cuenta que la crítica a la posmodernidad no se está haciendo, ¿sí? No se está haciendo, entonces es muy importante hacerla porque como educadores o como sanadores nosotros necesitamos saber en qué mundo vivimos. Pues ya muchos lo están tomando como lo normal, ¿no? Digo, sí es normal porque es la norma, pero no es lo sano. Bueno, entonces, muy específico, para describir algunas conductas y pensamientos, ¿verdad?, de niños, jóvenes y adultos, ¿sí? Obviamente ninguno maduro de nuestra época, ¿sí? Se llama el Top 10 de creencias irracionales posmodernas de la generación preescolar de 40 años y menos. O sea, la generación de 40 años y menos están infectados por este virus en su gran mayoría. Obviamente hay jóvenes que no. Mayores de 40 años hay muchos que están infectados, pero son menos en términos de cantidad, ¿sí? Entonces, estas son creencias irracionales, ¿eh? Son creencias que tienen, pero que no son verdaderas. 1. Necesito tener éxito para ser feliz. Es decir, la idea de equiparar el éxito, que realmente es un éxito económico o profesional, para ser feliz. Es decir, no puedo ser feliz hasta que mi negocio, ¿verdad?, no me haga millonario. No puedo ser feliz si no soy admirado y tengo fama como profesionista, entonces no puedo ser feliz, ¿no? Entonces, esta es una de las creencias, ¿no?, de la generación inmadura. Necesito tener esto para ser feliz. 2. Necesito divertirme, si no, desperdicio mi vida. Este es un discurso que he escuchado a muchos de los jóvenes, que dicen, es que necesito divertirme porque soy joven, porque ya cuando esté grande ya no me voy a divertir, ya voy a estar bien. Entonces ahorita como joven es una estupidez trabajar, así me han dicho. Es estúpido ponerme a trabajar si soy joven, porque necesito divertirme. Necesito ¿no? Porque si un poco trabajar desperdicio el tiempo. Entonces ahorita como joven necesito divertirme. Al antro todos los días. Entonces, obviamente eso es completamente falso, ¿no? 3. Este es otro hasta cómico, ¿no? Esta es otra creencia, pero muy cómica. Digo, no sé cómo es que esto se metió, esta creencia se metió en la conciencia de mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Necesito viajar al extranjero. Pegaré las fotos en el Facebook para que todos la vean. Pero hay una obsesión por salir al extranjero a viajar, ¿no? Una presión terrible, ¿no? Como si fuera una necesidad de vida o muerte, ¿no? Se angustian si no es así. Bueno, obviamente no hay ninguna necesidad de viajar al extranjero. Yo un poco en serio y como cómico le digo, en el extranjero no hay nada. A cualquier lugar donde vayas del mundo solo hay ladrillos y gente. Es todo lo que vas a ver. Solo hay ladrillos y gente. No porque si vas a París o vas a Roma o vas a Yugoslavia o vas a Japón, en fin, solo hay ladrillos y gente.
O sea, yo no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es de ponerlo como una necesidad. No es una necesidad. ¿Sí? No es una necesidad. 4. Necesito dinero para disfrutar la vida. ¿Sí? Entonces, hay una presión también de los jóvenes por tener dinero, ¿no? Porque el dinero les da estatus, porque el dinero les va a permitir consumir, ¿verdad? Les va a permitir consumir. 5. Esta es otra frase, ¿verdad?, que se ha hecho como un mantra, ¿no?, de la generación inmadura. Necesito socializar. No sé por qué se repetía ese libro. Quizá porque mi vida fue todo lo contrario, ¿no? Yo fui una especie de asceta que me la pasaba encerrado por años en un cuarto, ¿no?, haciendo meditación. Pero esto, necesito socializar. Tengo una obsesión por socializar, ¿no? Necesito socializar, distraerme de mí mismo. 6. Necesito a mis amigos y me instruyen mejor que mis padres. Esto es algo también bien metido en la mente de la generación inmadura, que por cierto se llama la generación preescolar, se le está llamando. 7. Necesito seguir mis metas. Son diferentes a las de mi familia. O sea, ya se da por hecho, así como por descontado, ¿sí? Necesito seguir mis metas, son diferentes a mi familia. Obviamente que todo esto viene de la cultura, ¿verdad?, estadounidense, ¿no?, que son los campeones de toda esta visión. 8. Necesito una vida sin responsabilidades ni obligaciones. O sea, no me piden que me haga responsable de nada. Y por eso no es muy atractivo casarse, ¿sí? Se le da la vuelta, ¿no?, al matrimonio, porque pues, casarse significa responsabilidad de lo que no quiere. Entonces, pues, me tomo mi caso, ¿no? Necesito entretenerme para no aburrirme. El aburrimiento es como el monstruo, ¿sí? Es como la pesadilla que persigue, ¿sí?, a la generación preescolar. 10. Necesito las redes sociales y la tecnología para que mi generación me acepte y me apoyen, ¿no?, y no se burlen de mí, ¿sí? Pero estas son las 10 necesidades posmodernas. Ahora bien, ninguna de ellas es una necesidad. Cuando las hacemos de necesidad, las convertimos en patologías. Pueden ser deseos. Hay una diferencia entre un deseo y una necesidad. ¿Sí? Solo tenemos 3 necesidades, nada más. Y solo cumpliendo esas 3 necesidades podemos ser felices. Una es comer. 2, protegernos, o sea, un techo donde vivir, ¿no?, y la ropa, o sea, abrigo material. Y el tercero, Dios, la espiritualidad. Nada más necesitamos eso: la comida, un techo, un abrigo y el espíritu. Nada más. Solo son estas 3 necesidades que tenemos. No hay más necesidades que eso. Todo lo demás es una ficción. Todo lo demás son deseos. Están bien como deseos, pero no como necesidades. ¿Sí? Es decir, tener el deseo de viajar está bien, pero si lo conviertes en una necesidad, ya lo hiciste una patología y ya te va a hacer sufrir. ¿Sí? Entonces, estas no son necesidades, son deseos. Y como deseos, pueden estar bien. O sea, tú deseas eso, está bien. Si lo tienes, bueno, si no, no. Pero si lo conviertes en una necesidad, entonces ya lo haces patológico. ¿Sí? Entonces, tú no necesitas éxito para ser feliz, no necesitas divertirte, no necesitas viajar, tampoco necesitas dinero, tampoco necesitas socializar, tampoco requieres amigos, ¿sí? Tampoco requieres seguir las metas, que no son tus metas, ¿eh? Aquí dice seguir mis metas, pero no es cierto. Son las metas que te pone la posmodernidad. ¿Sí? Tampoco necesitas una vida sin responsabilidades. ¿Sí? Tampoco necesitas entretenerte para no aburrirte, ¿no? Y tampoco necesitas las redes sociales. Hay muchas. La humanidad ha vivido el 99.9% de su existencia en redes sociales, ¿no? Y siempre fue feliz, y hay gente que es feliz, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, porque este es el discurso que caen ahorita niños y jóvenes. Okay. Entonces, por eso lo llamamos la maligna visión posmoderna. Y es lo que tratamos de resolver con inteligencia espiritual, ¿verdad? Esta maligna visión posmoderna, ¿verdad?, pues se basa en varias tesis. Entre ellas, nada más aquí comento 6. Postula que lo social es lo fundamental, el espíritu y la materia lo secundario. Es decir, lo más importante es lo social, lo cultural, el lenguaje. La realidad se crea a través, ¿sí?, de discursos. Lo único que existe son discursos que se refieren a otros discursos, nada más. Es todo lo que existe según los posmodernos. Por eso se habla del giro lingüístico. Perdón.
Los seres humanos son construcciones sociales sin trascendencia. Es decir, somos puro lenguaje. Y no hay nada de espíritu, no hay nada de trascendencia, ¿sí? No hay espiritualidad, ¿sí? No hay nada. ¿Sí? Solo hay cultura. La posmodernidad también postula la incredulidad hacia la verdad. Todos los finales están equivocados. No hay consenso sobre alguna visión del mundo. El sentido es una construcción social determinado por el lenguaje, circunstancial y momentáneo. Perdón, me dicen que no estaba cambiando. No. Ah, ahí está. Bien, bueno, la posmodernidad no tiene ética, ¿sí? No tiene ética. En ese sentido, para la posmodernidad, el narcotráfico o cualquier otra actividad ilícita es aceptable. ¿Sí? Porque como no hay verdades universales, como no hay criterios, entonces pues lo que es verdad para ti no es verdad para ti, lo que es sano para él no es sano para ti. Yo creo que todos han escuchado alguna vez ese discurso. Pues que no es tan nuevo. Recuerden ustedes que ya desde los filósofos griegos estaban los escépticos, ¿no? Los escépticos, los sofistas que hablaban de eso. Bien. Ok. Bueno, entonces esta es la circunstancia posmoderna en la que estamos viviendo y que nosotros como educadores, como padres, como personas espirituales requerimos entender para dar una respuesta, para darle una respuesta a eso. Porque si no lo entendemos, entonces no sabemos qué problema vamos a resolver con la inteligencia espiritual. Bien, ahora lo que sabemos, ¿sí?, es que la base de toda sociedad es el sustrato trascendente, espiritual. Es decir, toda sociedad, toda cultura, ¿sí?, se da en un contexto espiritual. Todas las sociedades surgen sobre una base espiritual. Por eso los artefactos arqueológicos más antiguos encontrados siempre hacen referencia a alguna forma de espiritualidad. Algún ídolo, algún texto devocional. Lo primero que surge de la experiencia humana es un sentido de trascendencia, de espiritualidad. Luego eso es el contexto para que de ahí surja la cultura. De tal manera que lo que abraza las culturas, lo que les da vida y de la que surgen es la espiritualidad. Si la espiritualidad no existiera, no podría haber cultura, no podría haber nada. ¿Sí? Lo que hace posible la existencia de la vida social es el sustrato espiritual trascendente. Por eso es lo primero que surge en cualquier civilización. Si encontramos ahorita algún grupo humano que viva como en la edad de piedra, pues no tienen tecnología, no tienen un sistema político, no tienen pensamiento científico, pero tienen alguna forma de trascendencia, ¿no? Un ídolo, hacen algún ritual, hacen algún canto, ¿sí? Porque esa es la base. Sin eso no puede haber nada. Entonces, ¿cómo es posible que queramos desechar la espiritualidad? Pues eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, en este esquema, si ustedes se fijan, lo primero que está es la base espiritual, la visión de la totalidad que nos da la visión de sabiduría, la visión del mundo más profundo. Luego, eso es el contexto para que surja la cultura, ¿verdad?, que nos da una visión social. ¿Verdad? Y como productos de la cultura y ejemplos tenemos la literatura y las artes. Luego, la cultura es el contexto para que surja la ciencia, ¿sí?, que nos da los conocimientos especializados. Un ejemplo pues sería la psicología, ¿sí? Y luego la ciencia es el contexto para que surja la tecnología, ¿verdad? La tecnología es un subproducto de la ciencia. Damos una máquina para que esa máquina pueda ser una excavadora. ¿Para qué? Porque queremos controlar técnicamente el mundo, ¿sí? Y como un ejemplo está la computación. Entonces, la tecnología es un subproducto de la ciencia. La ciencia es un subproducto de la cultura. Y la cultura es un subproducto de la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos rastrear, ¿verdad?, vestigios espirituales en la cultura, en la ciencia y en la tecnología. Aún ahí hay vestigios
de la espiritualidad. ¿Verdad? Les pongo un ejemplo del sistema educativo mexicano. No vamos a juzgar ahorita si está bien o mal, nada más para poner un ejemplo. El sistema educativo mexicano se postula como laico, ¿verdad? Sin embargo, el himno nacional que canta en todo lo que hacen en las escuelas habla de Dios, ¿verdad? O el dedo de Dios escribido. Sin embargo, celebran la Navidad. Y si le buscamos, está lleno de símbolos religiosos, a pesar de que sea laico. Y todavía más, no solo la educación, el mismo Estado mexicano está lleno de aspectos espirituales. Para empezar, ¿verdad? Para empezar, el ángel de la independencia, ¿no? Ángel de la independencia. Ahí ya está, ¿no? Permeado el elemento espiritual, ¿no? El mismo símbolo mexicano del águila devorando un nopal, pues es un símbolo religioso espiritual, ¿no? Fue una revelación, ¿no? Sí, pues ahí está. Y si le buscamos, toda la cultura está permeada, ¿no? En términos culturales y en términos científicos también, ¿sí? Y si no, está ese famoso libro de cuestiones cuánticas, ¿no? Escritos de los grandes físicos del mundo, está Heisenberg, Einstein, Paoli, físicos que hablan de la inspiración que recibieron a través de la espiritualidad. ¿Okay? Entonces todo está permeado, nos guste o no, por la espiritualidad. Y no lo podemos evitar. ¿Okay? No se puede evitar eso. Así que la idea de extirpar la espiritualidad de la sociedad es imposible, no se puede, habrá que destruirla. ¿Sí? Además, ¿por qué la vas a hacer? No hay ninguna razón, ningún motivo. Algunos dicen, es que es ideología, son creencias y deben estar en la esfera privada. Bueno, pues también el marxismo es ideología, ¿no? Y si lo dejan que se exprese, ¿no? Pues, públicamente. Entonces, no, hay muchos prejuicios, pero hay que tomar en cuenta que la espiritualidad no puede ser extirpada de la sociedad porque es la base de todo, ¿sí? Nos guste o no. Okay. Entonces, hablando y poniendo como ejemplo de este sustrato espiritual, lo podemos poner como ejemplo la India y Grecia. Ahí vamos a encontrar cómo estas dos civilizaciones parten de una base espiritual. ¿Cuál es la expresión más antigua que podemos encontrar tanto en la India como en Grecia? Pues una espiritualidad muy básica, que la podemos señalar como una espiritualidad mitológica, ¿no? En el caso de la India, pues está expresada en el Rig Veda, que es el Veda más antiguo, ¿no? Es una postura muy mitológica, ¿no? de la espiritualidad. Y pues en el caso de Grecia, pues están todos los dioses, ¿no? Del Olimpo. ¿Sí? Luego, a partir de esa versión espiritual mitológica, se evoluciona, ¿verdad?, de manera diferente en la India y en Grecia, ¿no? En el caso de la India, pues evolucionamos a una espiritualidad filosófica sorprendente y maravillosa, ¿verdad? Es decir, se evoluciona en la misma línea, ¿sí? Sin embargo, en Grecia es diferente, ¿sí? En Grecia los filósofos griegos se sienten, hay un desencanto, ¿no? Con la espiritualidad mitológica y emprenden un proyecto un poco diferente, ¿no? Ellos dicen, bueno, ya vamos a dejar la parte espiritual mitológica porque entienden que espiritualidad es mitología, ¿no? Cosa que no es así. Entonces, pero ellos así lo entendieron, ¿no? La espiritualidad es mitológica, entonces ya no queremos mitología, no queremos espiritualidad y nos vamos por la vía de la razón, ¿no? Entonces ahí se empieza a juntar y surgen aquellos famosos filósofos presocráticos, ¿no? Entonces entra una filosofía racional. Ellos dicen, no, pues la espiritualidad es mitológica, no nos gusta mucho eso, entonces mejor abandonamos el proyecto espiritual y nos vamos por el lado de la razón, ¿no? Y ahí, a partir de esta base racional, se va a fundar la filosofía griega. Entonces, en el caso de la India, que sigue evolucionando en la línea espiritual, se pasa de una espiritualidad mitológica a una espiritualidad, ¿verdad?, filosófica, extraordinaria. Y el primero que va a postular y va a crear un sistema espiritual completo, profundo, articulado, sólido, va a ser precisamente el Buda.
Y luego ya a partir de ahí, ¿verdad? Se va a continuar esta línea espiritual filosófica y tenemos ya a Patanjali, tenemos a Gaudapada, Sankara, etc. En el caso de Grecia, pues tenemos a los filósofos presocráticos, entre los cuales van a figurar algunos que a pesar de estar en esa línea de la filosofía griega, son compatibles y continúan con un sentido espiritual, ¿verdad? Entre ellos está Pitágoras, está Parménides y Plotino como ejemplo, ¿no? Ellos tres, ¿verdad? tienen una enseñanza filosófica muy compatible con la filosofía de la India, ¿no? Hay estudios que se han hecho muy bonitos sobre, por ejemplo, la relación entre Parménides y la Advaita Vedanta, lo sorprendente, ¿no? que hay. Yo creo que sí, yo creo que ellos tuvieron Pitágoras, Parménides, ¿no? Tuvieron esa intuición, ¿no? Y muy bien lo podríamos sacar de la filosofía griega e insertarlos arriba, ¿no? En la filosofía de la India. Entonces aquí es muy importante para nosotros, estamos trabajando la dimensión espiritual, entender que hay una centralidad del Buda, ¿no? Así como en la filosofía griega, ¿verdad? Hay una antes y después de Sócrates, pero esta habla de los filósofos presocráticos, de Platón. En términos espirituales, todos estamos interesados en la espiritualidad, debemos entender que el Buda es la figura central. ¿Por qué? Porque fue el primero que postula un sistema espiritual completo. Antes de él sí había muchos maestros, sí había muchas enseñanzas, pero eran parciales, eran fragmentadas, no formaban un sistema completo espiritual, ¿no? Con el Buda, por primera vez lo vamos a ver. Y ya a partir de él, ¿sí? Para continuarlo, para inspirarse o para refutarlo, como ustedes quieran, van a surgir otras enseñanzas, ¿sí? Pero el Buda es central. Entonces por eso es muy importante conocer la enseñanza del Buda, no del budismo, ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es el Buddha-dharma, es decir, la enseñanza del Buda, y otra cosa es el budismo, es decir, una gran cantidad de interpretaciones sobre la enseñanza del Buda, ¿no? Que ya se hizo que el budismo tibetano, que el tantra budismo, el tantra budismo tántrico, etc. Esa ya es otra cosa, ¿no? Ahorita no vamos a entrar si está bien o no eso, pero esa ya es otra cosa, ¿no? Esas ya son interpretaciones, pero es muy importante conocer, leer el Canon Pali y entender la enseñanza del Buda. Es central. Es nuestro gran referente. Ok. Entonces hay toda una tradición espiritual que ya mencionamos, se origina y se fundamenta principalmente en el Oriente, ¿sí? Ahí se origina. Igual la meditación, igual el yoga, ahí se origina. Y ya después con los siglos, bueno, pues se va a ir expandiendo y todo eso. La filosofía griega, ya en la época medieval, se va a interactuar con el pensamiento judeo-cristiano y agarran otra línea, ¿no? La espiritualidad, la filosofía espiritual va a continuar una línea muy suya en el Oriente, ¿verdad? Creando más escuelas, más enseñanzas, pero siempre teniendo como el gran referente al Buda. Bueno, siempre que hay una degradación del espíritu humano en las sociedades, surge una respuesta espiritual, ¿sí? Y esta respuesta espiritual, como ya dije, va a ser diferente a la respuesta social, política, económica o filosófica que se le quiera dar a un problema. Por ejemplo, ahorita en el campo de la educación que tenemos en México, lo que encontramos son respuestas principalmente políticas y económicas, ¿sí? Pero no hay ni siquiera respuesta pedagógica, mucho menos una respuesta espiritual. Pues todas las reformas, las didácticas, que el preescolar, que un año más, que la reforma educativa, que los maestros, nuevos contratos laborales, sí, pero todo eso son respuestas políticas y económicas. Ni siquiera son reformas educativas, ¿no? Mucho menos espirituales. Entonces, cuando desde la visión holística queremos enfrentar un problema social, un problema de la humanidad, tenemos que dar una respuesta espiritual. Y así ha sido a través de la historia. Por eso aquí vemos, por ejemplo, en el siglo V a.C., ¿verdad? Hubo una comunidad que fueron los budistas. Esta comunidad surge y da una respuesta a un problema espiritual que había en la India, que en aquella época estaba dominada por los brahmanes, estaba el sistema de castas, ¿sí? Había mucha injusticia,
¿sí? La espiritualidad era muy dogmática, muy ritualística, ¿sí? Entonces la comunidad tenía un grave problema espiritual que no podía resolver. Entonces surge el Buda, surgen los budistas y es una respuesta profunda. Ya por eso se dice que Buda pone en marcha la rueda del Dharma, con aquel famoso discurso de las 4 nobles verdades. Entonces los budistas surgen y dan una respuesta al problema que había en la sociedad del siglo V. Luego en el siglo VII, siglo VI, va a surgir otro movimiento muy importante, ¿sí? Que fue el movimiento de Gaudapada y Sankara, con el movimiento de la filosofía Advaita. Esta filosofía surge porque en esa época la espiritualidad había decaído mucho, se había convertido en algo mágico, en algo esotérico, ¿sí? En algo muy superficial. Entonces el budismo estaba declinando, ¿sí? La espiritualidad auténtica estaba declinando, se había hecho muy mitológica, muy ritualística, se había perdido el poder filosófico, el poder explicativo, y entonces va a surgir una respuesta tremenda y maravillosa por parte de Sankara, ¿no? El filósofo más grande de la India y quizá el filósofo más grande en toda la historia de la humanidad, Adi Sankara. Y va a postular entonces este movimiento de la no dualidad, la Advaita Vedanta. Y en este siglo XXI que estamos viviendo, esa es precisamente nuestra misión de nosotros, ¿no? Un movimiento holista, ¿verdad? Que venga a dar una respuesta espiritual, ¿verdad? Porque es lo que no estamos viendo. Una respuesta espiritual profunda, ¿sí? O sea, lo que requerimos en este momento.